Hola, ¿qué tal amigos? Hoy vamos a iniciar con una nueva serie de videos en los que se estarán trabajando algunas piezas y dibujos que ayudarán a facilitar el manejo del software AutoCAD en su versión 2017. Comenzamos. La primera pieza es una cabeza de pistón. Esta pieza la vamos a realizar en 3 dimensiones y para esto nos vamos a nuestro software. En donde está las plantillas, vamos a abrir lo que es ACAD 3D.dwt. Esta extensión nos abre una plantilla en el sistema inglés. Esto nos va a servir para después, cuando tomemos un marco de referencia, no tengamos problemas con las acotaciones. Vamos a comenzar en la ventana de capas y vamos a crear 4 nuevas capas. Para esto tenemos que analizar un poco el dibujo y vamos a observar que nuestras capas las vamos a nombrar como cabeza del pistón, lo que sería la falda del pistón. También vamos a requerir una capa que le vamos a llamar ranura del eje y esto que le vamos a llamar soportes. Muy bien, entonces vamos a hacer nuestra capa, primera capa que se llama cabeza de pistón, una segunda capa, la cual le vamos a llamar falda. Más adelante se van a dar cuenta a qué se refiere con esta capa. La tercera capa le vamos a llamar ranura del eje, y una cuarta capa a la cual vamos a llamar soportes. La diferencia de estas 4 capas va a radicar en el color y lo único que requerimos cambiar de color sería lo que es falda, la ranura del eje y nuestro soporte. Ustedes pueden elegir cualquier color, yo elegí estos colores para una mejor identificación. Seleccionamos lo que es cabeza del pistón como nuestra capa principal y cerramos nuestro cuadro de diálogo y hacemos el análisis de la figura. Para hacer la cabeza del pistón voy a utilizar la superficie del pistón en sí, que sería esto que estoy indicando con el mouse. Solo voy a utilizar la mitad puesto que voy a hacer una revolución. Entonces comenzamos con una línea desde el origen a una distancia de 127/2, línea. Mi primer punto va a ser en el origen. Voy a activar mi modo ortogonal, voy a activar mis referencias y sobre el eje X me voy a desplazar 63.5 unidades. De ahí logro observar que mi siguiente medida es de 7.62. 7.62. Tengo de profundidad una distancia de 127 menos 121.92 y el resultado sobre 2 porque tengo en cada lado la misma distancia. Y eso me da una longitud de profundidad de 2.54 unidades. La distancia que sigue es una diferencia de 11.43 menos 7.62, que es de 3.81. 3.81. Regreso a los 2.54
Y a partir de este punto me doy cuenta que todas las distancias, a excepción del 7.62 sobre el eje vertical, son de 3.81 hasta llegar a 26.67. Entonces 3.81, 2.54, 3.81, 2.54, 3.81, 2.54 y 3.81, 2.54, y en este punto la distancia total de lo que sería la camisa. Y esta es una distancia de 81.28 menos 26.67, lo que me da un total de 54.61. Me desplazo 127 sobre 2, que son 63.5 unidades, y con la letra C cierro el contorno de mi figura. Una vez que tengo esta superficie, lo que voy a hacer es unirlo con el comando join, y a partir de que tengo un solo objeto, me voy a revolución. En revolución me pide que seleccione el objeto, doy un enter y a continuación que especifique el eje axial de rotación. En este caso mi eje es el eje Z, y a partir de aquí son 360 grados. Muy bien. En este punto ya tenemos lo que es la cabeza del pistón. Lo que vamos a realizar a continuación es, vamos a utilizar nuestra capa de falda y ocultamos la cabeza del pistón. La falda es esta superficie, es este vaciado que va a tener nuestro pistón. Podemos hacer un vaciado, pero para mayor comodidad también podemos hacer un cilindro, el cual podemos restarle a nuestra cabeza de pistón. Entonces, la distancia de ese vaciado, inicio de ese vaciado, es de 19.05. Entonces, voy a trazar una línea de referencia con punto en el origen 0,0, una distancia vertical de 19.05. A partir de acá voy a dibujar un cilindro cuyo radio va a ser de 58.5, de 58.5. Entonces, círculo 58.5 de radio, y voy a hacer una extrusión de este cilindro. A partir de acá, la distancia que le den no es relevante, puesto que le va a quitar sólido a nuestra cabeza de pistón. Activo mi cabeza de pistón y nos debe de quedar algo así. En este momento voy a sustraer de la cabeza del pistón con un enter lo que nosotros le hemos llamado falda, y con esto logro el vaciado de mi cilindro. Muy bien, en este momento vamos a dibujar lo que es la ranura del pistón. Me voy a mi ficha home, en capas
me voy a lo que es la ranura del eje. Selecciono ranura del eje y voy a trazar una línea. Vamos a observar cómo se forma esta ranura del eje. Esta ranura del eje tiene una dimensión rectangular de 76.20 y una altura de 81.28 menos 31.80. Una sección rectangular de esas dimensiones y tiene un redondeo de 28 unidades. Cuando nosotros hacemos este redondeo, automáticamente se trazan estas dimensiones 20.20 y 11.48. Vamos a hacerlo para mejor entendimiento. Entonces, lo que voy a hacer también, me voy a desplazar fuera del cilindro. Voy a marcar 31.8 y voy a dibujar sobre el eje X para no salirme del plano. Entonces, línea, me sitúo en el origen y por ahí avanzo 65 unidades y me desplazo hacia abajo 31.80 y dejo por ahí esa línea de referencia. Sobre mi plano XY voy a dibujar un rectángulo cuyas dimensiones son de 76, cuyas dimensiones son de 76.20, 49.48 y sobre este mismo plano XY voy a realizar lo que es mi redondeo. Mi redondeo va a tener un radio de 28 unidades y también va a ser de múltiples esquinas. Entonces selecciono esta línea, esta línea, esta línea y esta esquina. Doy un enter y tengo mi ranura del eje. Lo que voy a hacer a continuación es lo voy a rotar. Si lo que yo quiero es posicionarlo de manera vertical, voy a utilizar este eje. Levanto el puntero de mi mouse y me selecciona el giro que va a tener mi nuevo objeto. O simplemente le doy 90 grados y la pieza se ha girado. En este punto voy a mover mi figura a partir de centro y lo voy a colocar en mi línea de referencia para que me quede algo así. Me voy a la opción de Press Pull y voy a atravesar mi cilindro. Doy un Enter y hago mi operación de sustracción, que es mi cilindro menos mi ranura del eje. En este momento logramos lo que es la ranura del eje. Ahora lo que vamos a dibujar va a ser lo que nosotros le vamos a llamar soporte. Este soporte también está formado por un rectángulo cuyas dimensiones son 50.8 de ancho
y tiene una altura de la diferencia de 81.28 menos 19.05, que es de 63.5. Tiene un barreno cuya dimensión es de 25.4 unidades de diámetro. Por lo tanto, vamos a utilizar ese 25.4 para encontrar el centro de ese barreno. Entonces, vamos a comenzar. Vamos a nuestra pestaña de inicio en capas y utilizamos nuestra capa de soportes. Entonces voy a dibujar un rectángulo en un punto cualquiera cuyas dimensiones van a ser de 50.8, 63.5 y ahí está. Muy bien, entonces este también va a tener un filete de radio 12.7 en la esquina inferior. Y vamos a trazar una línea de referencia a 25.4 de este punto a este punto, 25.4 desde el centro, 25.4. Vamos a trazar un círculo que vamos a tener como barreno de diámetro 25.4. Muy bien. Y aquí tenemos el soporte. Al igual que nuestro objeto anterior, lo vamos a rotar sobre el eje a 90 grados. Y en este momento lo que voy a hacer es ubicarlo dentro de mi cilindro. Para ubicarlo voy a ocultar lo que es cabeza del pistón y voy a trazar mis líneas de referencia. Mis líneas de referencia a partir de mi origen son de 31.7276 entre 2 más 19. Voy a comenzar aquí y una vez que tenga este desfase voy a trasladarme a este punto. Sería algo así. Voy a hacer una línea de referencia en el origen 0,0. Voy a bajar 19.05 unidades. 5 unidades y me voy a desfasar un total de 34.88 unidades. Y como ya tengo la distancia, pues también me puedo desfasar 34.88 unidades sobre el otro lado. Entonces voy a trasladar mi objeto desde el punto medio hacia mi línea de referencia y voy a también realizar una copia de este objeto como punto base y punto medio de los de la superficie. En este punto voy a hacer un press pull de 19 unidades, al igual aquí de 19 unidades. Y voy a hacer un barreno de mi cilindro de manera que
se perforen los ejes. Muy bien, voy a eliminar mis polilíneas para que me deje hacer mis redondeos, para que me permita hacer mis redondeos, porque también tenemos lo que es esta nota que dice 5 milímetros de redondeo dentro del pistón. Entonces, lo siguiente que voy a hacer es activar mi cabeza del pistón, y en ese momento ya tengo mi pistón, mi cabeza del pistón prácticamente terminado. Puedo borrar esta línea de referencia o la puedo ocultar. La voy a ocultar, que se llama ranura del eje. Muy bien, y voy a comenzar con mis redondeos. Voy a iniciar con este redondeo que es de 10 unidades sobre este filo. Entonces me voy a la edición de sólidos y selecciono radio, 10 unidades, y selecciono las 4 esquinas de mi cilindro. Selecciono Enter y Enter. Y por último, otra vez selecciono redondeo de filos con un radio de 5 unidades. Voy a utilizar la herramienta Loop. La herramienta Loop lo que hace es, cuando yo seleccione el filo interno, voy a dar Next, ya me selecciona todas las orillas internas de mi cilindro. Le doy a aceptar, le doy Enter y Enter de nuevo, y mi cilindro, la cabeza del cilindro ha sido redondeada. Entonces lo único que me faltaría serían el redondeo del soporte, 5 unidades, Loop, y voy a seleccionar este, también este, voy a dar Enter, Enter, y voy a continuar con mi siguiente figura con el otro soporte, radio 5, Loop, o puedo seleccionarlo esquina por esquina, Next, aceptar, y por aquí también siguiente, aceptar, y con eso hemos finalizado nuestra cabeza de pistón. Observamos que no fue necesario con la creación de capas hacer muchos movimientos de ejes. Simplemente con el análisis correcto de cómo construir el pistón fue suficiente. Bueno, nos vemos en el siguiente video. Chao.